Primera de Juan 3, del 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces fíjense que ese párrafo, 1 Juan 3, desde el 1 hasta el 3, tiene muchas veces la utilización de la palabra somos o seamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos amados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce lo que somos, porque no conoce a Dios. Ahora, versículo 2, somos ahora hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos ahora hijos de Dios, pero hay otra cosa que vamos a hacer después. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo eso que somos y que seremos, que estamos seguros de que va a llegar por lo que ya somos. Esa es la lógica del pasaje. Fíjense que el primer versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo que Juan está diciendo es, si el amor del Padre se ha demostrado en que ahora podemos ser llamados hijos de Dios, se está refiriendo a la obra de Jesucristo que ha hecho posible esto. O sea, lo que Juan está diciendo es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que si mandó a su Hijo Jesucristo para que por la obra de Cristo ahora nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, ¿qué duda podemos tener de que cuando Él se manifieste seremos como Él, seremos glorificados? Se está refiriendo a la glorificación. O sea, si Dios ya hizo lo primero, si Él ya echó a andar el proceso de salvación, de redención de nosotros, y nosotros ya lo vemos en funcionamiento, ese proceso, porque ya mandó a Jesucristo, ya murió por nosotros, ¿qué nos puede hacer dudar de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar? Esa es la lógica que está usando Juan hasta ahora. Entonces el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, que tiene esa certeza, porque la palabra esperanza ahí es todo aquel que confía en eso, que la tiene clara, que sabe cómo termina, se purifica a sí mismo. O sea, lo que Juan está diciendo acá es la búsqueda de la santidad en la parte que a nosotros respecta, porque es esto de ocupados en vuestra salvación, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces, si Él ya hizo la obra, si Él ya nos eligió, si Él ya mandó a su Hijo a comprarnos, a rescatarnos, si Él está en nosotros, si Él depositó su espíritu en nosotros, Él está produciendo el querer como el hacer. Ahora nosotros ocupémonos en eso. ¿Sí? Por eso, 2 de Pedro, que decía, si todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas, ahora simplemente tenemos que hacer el trabajo. Juan está hablando de nuestra identidad. Nuestra identidad está conformada por lo que somos y seremos, dice Juan. O sea, es una identidad que ya la tenemos porque es Dios el que forja esa identidad. Entonces, al ser Él, que no hay sombra de variación en Él, entonces nosotros podemos estar seguros de que esa identidad que Él está forjando en nosotros de lo que seremos, o sea, vieron que en el versículo dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos. Sabemos que seremos. Esa identidad que es segura porque es Dios el que la forja, en realidad todavía está en proceso. Porque dice seremos, significa que no hemos llegado, porque hay un acontecimiento que falta. Cuando le veamos, si uno remite, dice, porque le veremos tal como Él es. Si uno remite ese versículo a, si no me equivoco, es 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los de 1 Juan, nosotros, los elegidos, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, a Jesús, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen. Este es el versículo de que Cristo está siendo formado en nosotros. Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que es otra forma de decir, me sacan canas verdes, como decía mi mamá. O sea, yo gasto mi vida, dice Pablo, en el ministerio que yo llevo adelante es gastar mi vida en que Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que dice Pablo. Y acá dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, el amor de Cristo nos constriñe. En la medida que me expongo a Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la imagen. ¿Qué es de gloria en gloria? Proceso. De gloria en gloria es proceso, poquito a poco.
somos transformados. Progresivamente, santificación progresiva. Si volvemos a Juan, versículo 2, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. ¿Qué pasó ahí? No está más el espejo. No está más el espejo de Corintios. Dice, porque ahora miramos a cara descubierta, pero como en un espejo. El día que no esté más el espejo, que le veamos, entonces ahí vamos a ser glorificados. ¿Por qué? Porque ahí la gloria de Cristo no va a impactar en nosotros como impacta hoy, que es como a través de un espejo. O sea, nosotros vemos a Cristo a través de su palabra. Porque como estamos explicando los jueves, ese Cristo que es la imagen del Dios invisible, luego fue Dios encarnado. Pero luego, para nosotros, ya no es Dios encarnado. Solo para los apóstoles que existen hoy en día, que son apóstoles porque vieron a Cristo cara a cara. Nosotros hoy podemos ver a Cristo solamente en términos de la palabra revelada, la palabra escrita, la palabra inspirada. Dios allá, eterno y lejano, inaccesible e inalcanzable, luego se hizo hombre y habitó entre nosotros y le vimos lleno de gracia y de verdad. Y Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios, primero, en un estamento de santidad inalcanzable para nosotros. Ese Dios se hace accesible a nosotros, no porque nuestra torre de Babel nos haya acercado a Él, sino porque Él, por iniciativa propia y por su plan predeterminado, porque eso es lo que dice Efesios, que ese era su plan predeterminado, se acercó a nosotros al hacerse hombre. Ahora, lo que es cierto también es que un día se fue. Entonces, de la palabra encarnada pasamos a la palabra inspirada, porque Él encomendó a los discípulos y a su grupo, digamos, que escribieran. Yo les voy a mandar un consolador que les va a recordar todas las cosas para que ustedes ahí, inspirados por mí, plasmen la palabra encarnada en forma de palabra inspirada. Entonces, primera de Juan, capítulo 1. En este mismo libro es el paso o la confirmación de la palabra encarnada a la palabra inspirada. Fíjense qué dice, primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, lo que era desde el principio, lo que hemos oído son dos momentos distintos. Porque lo que era del principio ellos no estaban para oír, ni para tocar, ni para palpar nada. O sea, Juan está trazando una línea de tiempo que es desde el principio de los tiempos, que en realidad para nosotros es el principio, para Dios no es, porque Él no tiene principio ni fin, pero Juan está diciendo lo que para nosotros representa el inicio, que es allá. Y uno dice, ay, ¿a qué te estás refiriendo, Juan? Y Juan te dice, bueno, anda y lee Juan. En el principio era el verbo y el verbo, ¿sí? Entonces, si vos lees Juan y Juan, primera de Juan, y mezclas y te haces una ensalada con los dos inicios de los dos libros, es impresionante. Entonces dice, lo que era desde el principio, pero que mucho después se hizo carne, y como se hizo carne, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Sabe qué significa contemplado? Juan está diciendo, Jesús estaba recostado y yo estaba recostado en su pecho. Eso está diciendo Juan. Yo estaba recostado en su pecho cuando le metió el pan en la boca a Judas. Eso es contemplar. Ese es el contemplar de Juan. Porque la Biblia dice que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús en todo momento, básicamente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, me estoy refiriendo a Jesús, está diciendo el verbo de Juan 1, porque la vida fue manifestada, encarnación, ¿no? Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Ves? Dios Padre tabernaculizó entre nosotros y le vimos lleno de gracia y de verdad. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este versículo es el versículo 1 del capítulo 1 del tomo 1 de Eclesiología, la doctrina, la teología de la Iglesia. Si nosotros no anunciamos lo que hemos visto y oído, versículo 3, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Qué comunión podemos hacer que la gente en nuestra evangelización o por nuestra evangelización tenga con Dios si nuestra comunión verdadera no es con Dios? Esto es gravísimo, porque si vos tenés una iglesia con gente no regenerada, esa gente no regenerada, ¿cómo hace este proceso de lo que hemos visto y oído si no han visto ni han oído nada? Eso os anunciamos. ¿Qué van a anunciar si no vieron ni oyeron? Porque la lógica de Juan acá es, yo estuve con él, ahora yo te cuento a vos. La lógica inversa es, yo no estuve con él, así que te estoy vendiendo un buzón.
por la misericordia de Dios, cualquier persona puede recibir el Evangelio a través de un burro, pero esa no es la voluntad primordial de Dios. La voluntad primordial de Dios no es que los no regenerados prediquen el Evangelio, no es que los burros hablen. ¿Puede pasar? Sí, por supuesto que puede pasar. La voluntad principal de Dios es que nosotros, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios se lo dijo a los discípulos, no a los burros, no a los no regenerados. Se los dijo a los que habían estado 3 años con Él, y los que Él dijo: Señor, los que me diste no perdí a ninguno, acá están, tuyos son, ustedes son míos, dijo Jesús, ustedes ya están en el redil, ustedes son hijos. A esos que eran de la manada les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, Jesús quiere edificar su iglesia por medio de que gente regenerada que ha visto y ha oído, porque lo que hemos visto y oído no significa solo pueden predicar el Evangelio los que verdaderamente vieron y oyeron a Jesús. En un segundo momento, post-ascensión, lo que hemos visto y oído son los que han tenido la regeneración. Los que tienen vida, los que el Espíritu Santo les ha impartido vida espiritual. Si no, solamente podrían evangelizar los discípulos que le vieron y le oyeron. ¿Quiénes son los que le vieron y le oyeron después que Jesús se va al cielo? Todos los de Hechos capítulo 2 en adelante. Todos los que recibieron el don del Espíritu Santo. Le vieron y le oyeron. ¿Por qué? Porque Cristo ahora está en vosotros. Está en vosotros la esperanza y gloria. ¿Se acuerdan, Colosenses? Entonces, Pablo no vio a Cristo como los discípulos del primer momento. Lo vio después. Y muchos más, y ahí empezaron. Entonces, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La comunión de ustedes con nosotros es a través del anuncio de lo que nosotros hemos visto y oído, que es Cristo. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, volvamos a Juan capítulo 3. Ese es el paso de la palabra encarnada, que es Jesucristo, a la palabra inspirada. Porque nosotros anunciamos, dice acá Juan, lo que nosotros vimos, pero lo anuncia escribiéndolo, porque Juan no estaba hablando personalmente con esta persona, se lo estaba escribiendo. Entonces Juan dice: lo que yo vi ahora es esto que está escrito en este papiro, en este papelito. El anuncio está escrito. La vida de Cristo ahora está inspirada en las Escrituras. Entonces nosotros nos exponemos a las Escrituras. Esto es lo que quiero que todos entendamos, hermano. Cuando nosotros nos exponemos a la Escritura, nosotros no estamos estudiando un libro muy copado. Nosotros estamos exponiéndonos a Cristo. No hay diferencia entre los discípulos teniendo una reunión una noche con Cristo y nosotros estudiando la Biblia. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando los discípulos se juntaban y Cristo les decía: vengan, 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 y había cena de por medio o lo que sea, y Cristo les hablaba, en sentido del efecto que produce. O sea, exacto, estar los discípulos contemplando a Jesús y estar nosotros estudiando la palabra es lo mismo, porque estamos contemplando a Jesús. Entonces, si vamos a Corintios, ¿qué decía Corintios? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Por eso la transformación, que es la santificación progresiva, es en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros la santificación por medio de la palabra. ¿Por qué digo Efesios 6:18? Porque la espada del Espíritu es la palabra. Y Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo hace una parte en nuestra santificación, pero esa parte la hace en la medida que nosotros nos exponemos a Cristo a través de su palabra, porque hoy Cristo es la palabra. Nosotros no estamos en desventaja en cuanto a la revelación de Cristo con respecto a los apóstoles por el hecho de que ellos lo hayan visto en carne y hueso, y nosotros, y bueno, nos quedaron las Escrituras nomás. Che, vos sabés que yo no puedo ser santificado como los apóstoles porque yo no estoy expuesto a Cristo de la misma manera que los apóstoles lo estaban. No, ese es el error que quiero eliminar. Nosotros tenemos el mismo acceso a Cristo que tenían los apóstoles. Pero nosotros no tenemos a Cristo en carne y hueso. Sí, hermanos, lo tenemos a Cristo en carne y hueso en la palabra inspirada. Entonces, si nosotros logramos entender esto, vamos a entender la importancia de la iglesia y vamos a entender la importancia de nuestro estudio personal de la palabra. O sea, la exposición a la palabra es una charla con Cristo. Es una charla con Cristo. En la medida que nosotros entendemos esto que leíamos en Juan, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Cómo? Así como Él es puro. Cambien la palabra esperanza por certeza. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta certeza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo se purifica a sí mismo? ¿Cómo yo me santifico? ¿Cómo yo hago que mi santificación progresiva funcione? O sea, esté en avance. ¿Cómo subo esa escalera de la santificación progresiva? Hermano, la peor manera
de luchar contra el pecado es luchando contra el pecado. No luchen contra el pecado, porque no es lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer. Jesucristo dice, si permanecen en mí. Nosotros no podemos luchar directamente con el pecado, porque nosotros somos esclavos del pecado. ¿Para qué vas a luchar una lucha que ya la Biblia establece que vos sos el perdedor? Todo lo puedo en mí cuando lucho contra el pecado. No, la peor manera de luchar contra el pecado es luchar contra el pecado. Nosotros tenemos que luchar por estar aferrados a Cristo. Porque si estamos en Él, el enemigo no nos toca. Si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Llevarán mucho fruto. Entonces, yo me pasé años de mi vida luchando contra el pecado y lo único que hice fue crecer en el pecado. Es llenarte de Cristo para que el deseo pecaminoso que está y va a estar esté como tapado. Claro, es como que vos lo estás pisoteando porque vos al deseo pecaminoso le decís, no tengo tiempo para vos porque tengo la cabeza tan llena de Cristo que no, discúlpame, pero no puedo ahora, ¿viste? No hay lugar en mi agenda para eso. Eso es permanecer. Cada vez que uno tiene sus malos momentos, uno está tironeando para alejarse de Dios. Porque el pecado es la otra cara de la moneda del descontento con Cristo. Cuando yo peco, lo que estoy diciendo es que no estoy completo, que no me alcanza con Cristo, entonces necesito buscar otra cosa. ¿Sí? Es lo que es la esencia del pecado. Eva dijo, sí, está todo bien con Dios, pero yo creo que hay más y mejor para mí en el tomar de ese fruto. O sea, Lucifer dijo, está todo bien con que yo sea el ángel que soy y esté acá en la presencia de Dios, pero yo considero que hay más afuera de Dios. Entonces el pecado lo que intenta es que vos no te conformes con Dios, porque te miente y te dice, hay más fuera de Dios. Alejate, toma distancia y vas a ver que con que Dios ha dicho, hay más fuera de Dios. Y el pecado te intenta alejar. Y Jeremías y nosotros, los que ya tenemos esta experiencia que hemos tenido con Dios, entendemos que yo intenté alejarme y vos fuiste más fuerte que yo, con cuerdas de amor me atrajiste, porque esas son las cuerdas que Dios usa. Por eso, cuando Jacobo nos dice, pero ¿cómo? Entonces Dios obliga a las personas porque la gracia es irresistible. Es que el amor de Dios es irresistible. Te atrae con cuerdas de amor, siendo que tu voluntad está esclavizada. Que nuestro peor momento, el peor momento de un cristiano, la negación de Pedro, es la exaltación del amor de Cristo. O sea, seamos sinceros, Cristo se muestra en Pedro, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, pero en donde más vemos a Cristo es en Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Porque el Pedro de Hechos capítulo 3 es un Pedro, un pedrazo diríamos, ¿no? Es una roca. El Pedro de la negación es un flan. Y Cristo es el mismo. Pero donde más se revela es donde hay poco Pedro, que es en la negación. Dios escogió lo vil, lo necio, lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Que yo mengüe para que tú crezcas. Cuando nosotros menos somos y peor momento pasamos, ahí es donde más se manifiesta la gracia. Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 4. ¿Por qué estamos leyendo Primera de Juan? Punto 6. El autoengaño religioso. O sea, la idea acá es que el cristiano tiene una identidad, ¿sí? Lo que hablábamos recién. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La identidad del cristiano tiene su origen en el amor de Dios, no en una decisión del cristiano ni en una buena obra del cristiano. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, la idea de que somos hijos de Dios es hija de la idea de que Dios es amor. Esa identidad es una identidad que no tiene que ver con el solo hecho de que vamos a terminar en el cielo, sino que la vida de Cristo empieza a operar en nosotros desde el momento en que somos regenerados. Dios, al que salva, santifica. No existe salvación sin santificación. No existe regeneración que no esté continuada con santificación. La regeneración es el inicio de un proceso que después continúa. La lógica bíblica es, si no hay santificación es porque no hubo regeneración. O sea, si salieron de nosotros porque nunca estuvieron. No hay la posibilidad de que un verdadero cristiano que ha sido regenerado, luego no se observe en él una santificación progresiva. Lo que le pasó al que estaba crucificado al lado de Jesús es que él en algún momento fue regenerado. ¿Por qué? Porque él confesó a Cristo. Él dijo, sí, nosotros estamos acá porque realmente no lo merecemos, entonces confesó la realidad acerca de él, somos pecadores, sin embargo él está acá sin merecérselo. Él confesó lo que hay que confesar, que es lo que yo soy frente a Dios y lo que Dios es frente a mí. Yo soy el pecador muerto, ¿sí? Y él es
el Hijo de Dios, Él es la salvación, Él es la fuente de la vida eterna, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que después se murió. Entonces la santificación de Él tuvo poca carrera, digamos. Ese pasaje es terriblemente humillante porque nos despoja de todo tipo de salvación por obras. La única obra que el tipo hace para ser salvo es si confesares con vuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero sabemos que esa obra es don de Dios, para que nadie se gloríe. Juan, una vez que ha establecido nuestra identidad y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la esperanza de los primeros 2 versículos, se purifica a sí mismo. Es esta lógica que yo explicaba recién. O sea, el que tiene la esperanza se ocupa en su salvación. No existe tener realmente la esperanza, o sea, desde el punto de vista de la regeneración, y no ocuparse en la salvación, porque el Espíritu es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Entonces, si Él lo está produciendo, vos vas a ver la evidencia, vas a ver la consecuencia de que el Espíritu produzca el querer como el hacer. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que el Espíritu produzca el querer como el hacer? Y que se va a ver en vos que estás queriendo y que estás haciendo, porque el Espíritu lo está produciendo. Entonces, esto lo confirma lo que sigue. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Noten la palabra practica, no dice el que peca es del diablo, dice el que practica, el que vive, el que se revuelca indefinida y gustosamente en el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles serían las obras del diablo? Versículo 8. Practica el pecado es del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo que el Hijo vino a deshacer? La práctica del pecado, o sea, el estar sumidos por esclavitud al pecado. O sea, lo que Jesucristo vino a hacer es a romper nuestra esclavitud al pecado. Entonces ahora somos libres de la esclavitud al pecado. No significa que el pecado deja de ser atractivo para nosotros. Significa que tenemos con qué superarlo. ¿Qué es eso? Permaneciendo en Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Por eso, la lucha que tenemos una lucha contra el pecado, obviamente. La forma en la que libramos esa lucha es exponiéndonos a Cristo para que Él nos constriña. ¿Qué es lo que es constriñe? Nos abraza como un cinturón, nos coopta nuestra mente, nos atrae, nos impulsa, nos estimula, nos llena. Entonces el pecado nos empieza a parecer desalentador, porque sabemos que en la medida que pecamos se genera como una especie de distanciamiento con Cristo, no un distanciamiento de perder la salvación, sino un distanciamiento de que el Espíritu Santo, que es el que da testimonio de Cristo en nosotros, está contristado. Entonces sabemos que el pecado afecta nuestra relación con aquel del que estamos enamorados. Y no queremos eso, porque estamos enamorados. ¿Por qué? Porque yo me enamoro de la persona en la medida que yo paso tiempo con la persona. Cuando la distancia está en una relación, la relación se enfría. Entonces la lógica bíblica es, permanezcan en mí, vénganme a visitar todos los días, estén conmigo. Entonces el amor de Cristo nos constriñe es, al estar todo el tiempo con mi amor los mantiene seducidos. Hoy observo la gloria de Cristo, mañana observo la gloria de Cristo, pasado observo la gloria de Cristo. ¿Cómo? Yo no voy a comer con Cristo, Cristo no está, pero está en su palabra. La medida que voy viendo un poco la gloria de Cristo hoy, un poco mañana, un poco pasado, eso me va transformando. ¿Por qué? Por esto que explicábamos recién, porque me cautiva. Esa experiencia con Cristo que nos va cautivando crecientemente va haciendo que cada vez seamos más fuertes contra el pecado. Porque cada vez que voy a pecar, soy cada vez más consciente de lo que voy a perder. Porque, hermano, hay una cosa es contar con el amor de Dios y otra cosa es contar con el favor de Dios. Con el amor de Dios vamos a contar siempre, porque el amor de Dios depende de Él, no de nosotros. Pero el pecar, digamos, trae consecuencias a nuestra vida. Trae consecuencias. En el momento que nosotros estamos alejados de Dios, no es lo mismo. O sea, la misericordia de Dios no significa que da lo mismo que estemos cerca o lejos. A veces le explico a mis hijas que el Padre nunca va a dejar de amarlas, pero eso no significa que siempre está todo bien con el Padre. O sea, ustedes entienden, ¿no? Si vos no andás bien, haciendo las cosas bien, capaz que hoy el helado no va a estar. La disciplina es una expresión de amor. Entonces, hay cosas que perdemos. Hay helados que perdemos de Dios cuando estamos en pecado, porque no tenemos el favor de Dios en ese momento. En el Antiguo Testamento, de las miles de historias que hay en el Antiguo Testamento, nosotros vemos tanta gente. El Antiguo Testamento es muy gráfico.
vemos tanta gente que perdía el favor de Dios. O sea, David adelgazó, casi se muere el pobre. Nunca perdió el amor de Dios, nunca perdió la identidad, la salvación. Nosotros, por eso siempre me gusta leer tanto el Salmo 51 que leímos hoy, porque fíjense que el Salmo 51 tiene un quiebre, no recuerdo en qué versículo es al final, que dice: cuando vos, Dios, me haya devuelto el gozo de tu salvación, entonces yo ahí publicaré tu alabanza. O sea, el tipo había dejado de cantar canciones de Cristo, las de Colosenses 3:16. Viste que Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, cantando himnos, cánticos espirituales. O sea, el motor de la santificación es el gozo de la salvación. En la medida, el gozo de la salvación es: veo a Cristo de gloria en gloria, porque hoy me expongo a su palabra y veo lo que su palabra me revela de él, una gloria de Cristo. Mañana me expongo de vuelta, entonces mañana su palabra me revela otra gloria de Cristo, una forma de decir, ¿no? Cristo se me va siendo revelado paulatinamente en la medida que yo me voy exponiendo a la palabra. Entonces, esa gloria, más gloria, más gloria, más gloria, me va revelando a Cristo, y nunca tenemos que olvidarnos de esto. Cuanto más Cristo se me revela, más se me revela mi humanidad. Cristo es el espejo limpio. Entonces, cuando yo me miro en el espejo limpio, lleno de porquería como soy, el cuchillito ese del carnicero finito que penetra, es la palabra, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nosotros necesitamos eso, hermano. Si hay algún aporte mínimo que yo les puedo hacer a ustedes, es el entender la importancia de que la palabra de Dios penetre en nosotros. Nosotros venimos de un mundo en el que nos enseñaron a maquillar, a blanquear sepulcros. No importa. No importa lo que sos por fuera. No importa lo que sos por fuera. Lo que importa es lo que sos por dentro. Hasta dónde llegó la palabra de Dios a penetrar. Entonces yo necesito exponerme para que la gloria de Cristo vaya llegando cada vez más adentro y vaya sacando mi humanidad para afuera y vaya revelando lo que yo realmente soy. Estos estudios de fariseísmo que hemos estado haciendo apuntan a eso, a descubrir al fariseo. El fariseo sería la parte en donde la gloria de Cristo no llegó en nosotros, porque es esa habitación que tenemos oculta donde guardamos todos los trastos, que cuando alguien va a nuestra casa nosotros le mostramos la parte linda de nuestra casa, pero nunca le mostramos el lío que tenemos ahí en algún lado guardado, ¿no? ¿Quién no tiene eso? Entonces necesitamos que la palabra de Dios penetre, y en la medida que somos expuestos de gloria en gloria, Él nos va siendo revelado, y eso produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Sabes qué es lo que es? ¿Qué significa eso? Que es pesadísimo. ¿Por qué? Te expone, saca lo de adentro tuyo. Y eso produce rodillas, produce quebrantamiento y produce el gozo. ¿Saben qué es el gozo de la salvación? El gozo de la salvación no tiene nada que ver con eso de decir: ay, qué bueno, me salvé de ir al infierno. Eso es egoísmo puro. El gozo de la salvación tiene todo que ver con estar consciente de mi pecaminosidad. Claro, tiene que ver con el hecho de saber que siendo yo lo que soy, no hay nada por lo cual Cristo pueda haber hecho lo que hizo por mí. Si lo hizo es solo por Él, porque Él es amor. O sea, ¿viste ese pasaje que dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Ese es el gozo de la salvación, que siendo aún pecadores. Y siendo aún significa que seguimos siendo. Hay otro versículo que dice: cuando estabais muertos en delitos y pecados, pero porque ahí está hablando de muerte, que eso sí es algo que cesó porque hemos pasado de muerte a vida. Pero el otro pasaje que mencioné primero dicen que siendo aún pecadores. Entonces, imagínense que la naturaleza de Cristo vino a habitar en nosotros a la par de la naturaleza muerta. Cuando Cristo vino al mundo de Ezequiel 37, vino al valle de los huesos secos. Entonces, el gozo de la salvación no es que yo estoy mejor, es que yo, siendo aún pecador, estando, Él vino. Entonces, eso produce un grado de rebaje de mi propia percepción y produce un grado creciente de enaltecimiento del amor de Cristo, de la gloria de Cristo. Esas son las glorias que yo voy conociendo. La revelación de Cristo tiene todo que ver con la revelación de mí mismo. Porque no se olviden que el problema de todo es la mentira. Me miento acerca de quién soy yo, entonces puedo achicar el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Porque yo, después de todo, no necesito el 100%, porque yo puedo aportar un 10, un 20, un 30%. En la medida que somos expuestos a la palabra, los porcentajes van cambiando hasta que llega Cristo 100, yo 0. Ahí el gozo de la salvación aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque yo veo que yo no aporté nada. Entonces, veo que el amor de Cristo es tanto para compensar mi 0 aporte, que mi gozo por tener a ese Cristo, a ese, no al del 70%, no al del 60% de aporte contra un 30, un 40 mío, sino al del 100% de aporte.
frente a mí, el tener a ese Cristo conmigo produce en mí un grado de cautivación frente a Él que yo no lo quiero perder cuando tengo ganas de pecar. ¿Se entiende? No lo quiero perder porque estoy cautivado. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió, todos murieron. Entonces, ¿yo qué hago? Si Él murió por mí, que era el que le estaba clavando los clavos, ¿cómo yo ahora no voy a morir a mi pecado por Él que me mostró el camino? Porque Él murió por mí. Él, sin ser pecador, murió. ¿Cómo yo, siendo pecador, no voy a morir? Esa es la lógica de la santificación. Pero yo tengo que tener el gozo de la salvación. Por eso David, ¿qué dice en el Salmo 51? No me quites el gozo de tu salvación, porque el tipo sabe que donde Dios le quita el gozo de la salvación, no tiene más estímulo, Se deja de tener estímulo para seguir siendo lo que podés perder es la conciencia del gozo de la salvación, producto de dejar de exponerte a Cristo a través de los medios de gracia. Entonces, siempre y cuando vos acudas a los medios de gracia, ¿qué son? Medios de gracia. Median para que vos estés en contacto con la gracia de Cristo. Entonces, si yo hago uso de los medios de gracia, recibo la conciencia, el acercamiento de la gracia de Cristo. ¿Y qué produce eso en mí? Gozo de la salvación. ¿Y qué produce el gozo de la salvación? Santificación. Ahora, lo que es claro en el pasaje del ladrón es el trabajo del Espíritu Santo, porque el ladrón confesó. ¿Y cómo el ladrón pudo saber que nosotros estamos acá porque nos lo merecemos, pero él no se lo merece? Lo que están haciendo con nosotros es justo, dice el ladrón. Lo que están haciendo con él es injusto. Él está parafraseando el justo por los injustos, que es otro versículo, no recuerdo dónde está. Él está parafraseando eso. ¿Cómo él pudo tener esa revelación? ¿Por qué el ladrón no dijo lo que diría prácticamente cualquiera que, bueno, estoy acá, pero... Claro, lo que le dijo el del otro lado, básicamente. Porque Dios a Jacob escogí y a Saúl no. Y bueno, Jacob era uno y Esaú era el otro. Entonces el trabajo del Espíritu Santo, regenerando y llevando a cabo la elección que el Padre hizo en la eternidad pasada, es claro y patente. A Jacob escogí y a Esaú no. A un ladrón sí, al otro no. Por eso uno la vio y el otro no la vio. Uno vio lo que tenía crucificado al lado, el otro se burlaba, ¿no? Y el otro se burlaba. Me gusta esto, o estoy contento con esto de que podamos entender cada vez más el flujo de la dinámica de la santificación, porque, hermanos, el objetivo que nosotros tenemos y que yo les quiero transmitir a ustedes es el crecimiento y la maduración de cada uno de nosotros en la semana. Me opongo mucho a esto de las iglesias pantomima. O sea, ¡ay, qué linda iglesia! No, andá a la casa de la gente y mirá la gente, porque la iglesia es lo que realmente es la gente en la semana, no es lo que es el domingo en el culto. La iglesia es lo que son sus familias promedio durante la semana. Entonces una iglesia pantomima, y hoy estamos totalmente al revés. Nadie le importa lo que vos sos en la semana, pero que el culto sea una pantomima, justamente. Somos cultocéntricos, adoramos el culto, adoramos los eventos, somos cristianos de eventos. Entonces, si el evento es llamativo, es victorioso, eso es lo que es esa iglesia. Y es todo lo contrario. El evento es la consecuencia, o debería ser, el producto de lo que las familias son y los individuos son entre semana. Pasa que, claro, ese es el camino largo. Por más que vos le blanquees la tumba, en algún momento el olor a hueso podrido se escapó y te diste cuenta que estabas en un cementerio, no en una iglesia. Eso es lo que a nosotros, cierto porcentaje, nos rodea y es de lo que nosotros tenemos que escapar. Pero la primera requisito para escapar es que vos tenés que aceptar la realidad. Si vos no aceptás el diagnóstico, no empezás el tratamiento. Entonces, aceptar ese diagnóstico es el primer paso para iniciar el tratamiento. Pero el diagnóstico tiene que estar hecho por la palabra de Dios, no por un tipo que se para enfrente tuyo. Porque el tipo que se para enfrente tuyo a predicarte no tiene ninguna autoridad. MacArthur decía, alguien le preguntó una vez en esas secciones de pregunta y respuesta que hacían una vez por mes los domingos a la tarde, ¿qué autoridad tiene el pastor frente a las personas de la iglesia? Él dijo, ninguna. El pastor no tiene ninguna autoridad. El pastor tiene cero autoridad en la iglesia. La que tiene la autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. El pastor lo que hace es predicar la palabra de Dios. Mientras que el pastor te diga lo que te diga, respaldado 100% por la palabra de Dios, el pastor tiene 100% de autoridad, pero no es el pastor. El pastor es simplemente el canal que está transmitiendo lo que realmente tiene la autoridad, que es la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos persiguiendo es esto, es que la palabra de Dios sea expuesta, predicada, pero eficientemente expuesta, pero aplicada a la realidad diaria y propia, nuestra, digamos. Cuando vos estás seguro que vos entendés el pasaje en su contexto, tenés que tener la capacidad de traerte eso para acá. No porque vos tengas la capacidad, sino porque la palabra de Dios tiene la capacidad. Porque como es suficiente, significa que alcanza para los de aquel momento, cuando la palabra de Dios fue dicha,
Y también alcanza para los de este momento, también es pertinente para los de este momento, porque la suficiencia de la Escritura significa eso, que no es que hoy necesitamos otra cosa, hoy necesitamos palabra profética, revelación, Dios me habló, porque la palabra de Dios es suficiente. Entonces, esto por ahí que no tenía tanto que ver con el estudio de hoy, pero es para que entiendan, digamos, cuál es el espíritu de estos estudios. Que los estudios sean pertinentes, sean relevantes a nuestra realidad hoy en día, digamos. La seguridad del cristiano no se basa en sentimientos, emociones o membresía, sino en la evidencia clara de haber pasado de muerte a vida, evidenciada, hay una redundancia ahí, por el amor a los hermanos. A 1 Juan 3:9 y 3:14, que dice, el que ha visto a Dios ama a sus hermanos. Segunda frase, la falsa seguridad espiritual se manifiesta en una vida cristiana carente de señales de vida. 3 señales de vida: hambre por la palabra, guerra contra el pecado, comunión con Dios. Falsa seguridad espiritual, no va a haber esas 3 cosas. O sea, un tipo que dice, yo soy cristiano, pero está seguro, pero su seguridad no es falsa, es falsa. El peor estado en el que un hombre puede estar es creer que es salvo cuando en realidad está perdido. El autoengaño espiritual es el más mortal de todos los engaños. Si no hay evidencia del Espíritu, no hay fruto ni transformación. Es evidencia de muerte espiritual.